Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el tema sobre ciclo celular, ¿ok? Ahora, un ratito vamos a emitir. Bien, ¿me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ok. Eh, entonces vamos a ver el día de hoy el tema sobre ciclo celular, ¿ok? Eh, Dos preguntas. ¿Por qué se tienen que reproducir las células? ¿Por qué? ¿Y cómo se reproducen las células? Ustedes saben que estamos formados por células, pues, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de células, ¿ok? Imagínate 10 a la 80 células. eh, entonces, muchas de ellas mueren. Y si mueren, hay que reemplazarlas por nuevas, pues, ¿no? Entonces, por eso que se tienen que reproducir las células para restablecer la célula que hemos perdido, para poder reparar, regenerar nuestros tejidos, ¿ya? ¿Y cómo se reproducen? Bueno, se reproducen gracias a mitosis o meiosis, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que a partir de células madres se pueden formar diferentes tipos de células, ¿ok? Por ejemplo, a partir de esta célula madre hematopoyética, ¿no? A partir de esta célula madre hematopoyética, nosotros podemos formar, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, xenófilos, mastocitos, ¿no? Entonces estas células se van a diferenciar, se van a transformar en otro tipo de células, ¿correcto? En el núcleo, en el núcleo, nosotros tenemos el material genético, ¿no? En el núcleo tenemos material genético. Ese material genético está en forma de los llamados cromosomas. Ahora, si nosotros desenrollamos el cromosoma, entonces vamos a ver que ese cromosoma está hecho finalmente, de ADN, ¿no? El ADN, que está asociado a unas proteínas llamadas histonas, ¿no? Entonces, ADN más histona me forma los cromosomas, ¿no? Y tú sabes que en el ADN está la información genética, pues, ¿no? ¿Ok? Y cada segmento, cada segmento, cada segmento de ADN ya me puede representar un gen, ¿ok? ¿Qué es un gen? Son segmentos de ADN que contienen información genética. Son segmentos de ADN que contienen información genética. Esos son los genes. Acá tenemos un cromosoma donde vemos, ¿no? Ciertas zonas, ¿no? Del ADN que tienen información genética. Porque acuérdate que el ADN forma los cromosomas, ¿no? Por lo tanto, los genes van a estar dentro de los cromosomas, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora, un cromosoma tiene una parte central, ¿ya? Que se llama centrómero, ¿ok? Tiene una parte central que se llama centrómero. Ahorita vamos a ver el nombre, ¿ya? Aquí, en esta parte, está el centrómero. Sobre este centrómero hay unas estructuras proteicas que se llaman cinetocoro. Este cinetocoro, repito, son discos de proteínas. Y es importante porque a este cinetocoro se unen unas fibras que se llama uso acromático.
¿ya? Fibra del uso acromático, ¿ok? Entonces, este uso cromático es muy importante para la división celular, como vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿Ok? Entonces, las fibras del uso cromático se unen al cine tocoro, ¿ok? Se unen al cine tocoro. Uso acromático, ¿ok? Bueno, disculpen los acentos. Este uso no es de usar, ¿ah? No es uso de usar, ¿ok? Entonces, fibras, estas fibras son de uso llamado uso acromático, entonces, ¿ya? ¿Ok? Este uso acromático lo forman los centriolos, ¿ya? Los centriolos van a formar este uso acromático, ¿ok? Muy bien. Ahora, este es un cromosoma, ¿no? Esto es un cromosoma, pero en un momento determinado ese cromosoma se tiene que hacer doble, ¿ya? Se tiene que hacer doble. Entonces, es por eso que a cada uno, o sea, esto, ¿qué cosa es? Este es un cromosoma, pero también se le puede llamar cromátide. Entonces, acá el cromosoma que tiene, el cromosoma tiene dos cromátides. Este es, repito, a esto se le puede llamar cromosoma o también se le puede llamar entonces cromátide. En un momento se hace doble. Entonces, este cromosoma tiene dos cromátides, ¿ok? Ya tiene dos cromátides. ¿Ok? Jacob, cuidado con tu video, con tu cámara. Los cromosomas pueden ser de cuatro tipos: centrómero, metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Eso va a depender de la posición justamente del centrómero, ¿no? ¿Ya? Si el centrómero está en el centro de los dos brazos, se llama metacéntricos. Pero aquí observamos que el centrómero se ha desplazado un poco hacia un brazo. Entonces un brazo es ligeramente más grande que el otro, submetacéntricos. Pero acá observamos que el centrómero se ha desplazado mucho más hacia un brazo. Y este cromosoma tiene el aspecto de la letra J, ¿ya? Se llama acrocéntricos. En cambio aquí le falta el brazo. O el brazo es muy pequeñito, este es centrómero, el brazo es muy pequeñito de repente, o simplemente no hay, no lo tiene. Entonces se llaman telocéntricos, ¿ok? Los humanos no tenemos telocéntricos, no tenemos cromosomas telocéntricos, solamente tenemos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, no tenemos telocéntricos. Para que una célula se pueda dividir, tiene que entrar al ciclo celular. ¿Ya? Están viendo la diapositiva, está avanzando, ¿no? Está avanzando la diapositiva, ¿sí? Sí, sí, profesor. Sí. Ok, ya. Entonces decía que tiene que entrar a ciclo celular, ¿no? Tiene que entrar a ciclo celular, ¿correcto? Eh, Toda célula, para poderse dividir, tiene que entrar a ciclo celular y ese ciclo celular comprende dos etapas, ¿ya? ¿Cuáles son? La interfase, ¿ya? La interfase y la división celular. La interfase y la división celular. La interfase es la etapa previa a una división, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Durante esta interfase, la célula tiene que crecer y para crecer tiene que tener un metabolismo acelerado, ¿ok? ¿Qué es lo más importante de este crecimiento? El crecimiento quiere decir que aumenta la cantidad de todo, duplica, como dice acá, duplica todos sus componentes celulares, todo se duplica, ¿ya? Principalmente va a duplicar su cantidad de ADN, ¿ya? ¿Para qué duplica la cantidad de ADN? Para lo que les dije hace un rato. Por ejemplo, acá tengo un cromosoma, ¿ya? Un cromosoma, o bueno, vamos a decir, este es el ADN, ¿no? Este es el ADN, una molécula de ADN, ¿correcto? Esa es una molécula de ADN. Entonces, durante la interfase, ese ADN se tiene que duplicar, ¿ya? Se tiene que duplicar. Ahí está, se duplica, ¿ves? ¿Ya? ¿Y cómo son estas dos moléculas de ADN?
completamente idénticos. Ahora, este ADN está asociado con las histonas que te dije hace un rato, entonces esto va a formar en el futuro un, un cromosoma, ¿no? Un cromosoma o una cromátide, que era lo mismo, ¿te acuerdas que te dije? ¿No? Cromosoma o cromátide, ¿no? ¿Ok? Entonces ese de verde va a formar un cromosoma, esto de rojo va a formar otro cromosoma, ¿ves? Y el cromosoma se hizo doble. Entonces acá hay dos cromátides, pues, ¿se dan cuenta? Por eso que se tiene que duplicar el ADN, ¿ya? Para que el cromosoma también se duplique. Si no hay duplicación de ADN, la célula no se puede reproducir, chicos, ¿ya? ¿Ya? Si no hay duplicación de ADN, la célula no se reproduce, ¿ok? No se reproduce, tiene que haber duplicación, ¿ok? ¿Dónde ocurre esa duplicación de ADN? Lo vamos a ver en un momentito, ¿ok? Ahora, todo se duplica, estamos diciendo, por eso crece. Si, por ejemplo, en GES1, que es una etapa de la interfase, hay 20 microgramos de proteínas, ya 20 microgramos, al final de GES1 tiene que haber 40. Todo se va duplicando, ¿ok? Todo se va duplicando, ¿ok? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un momento determinado, como tú ves aquí, la célula se va a dividir, ¿no? Entonces, si al inicio hay 20, acá también tiene que haber 20 y 20, pues, ¿no? ¿Ok? 20 microgramos de proteína. Por eso todo se tiene que duplicar, repito, ¿ya? La interfase tiene tres etapas, el GES1, S y GES2, ¿no? Esas son las tres etapas de interfase, ¿ok? Entonces, una vez que se termina la interfase, la célula se empieza a dividir por mitosis o por meiosis. ¿Ya? Eso vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahora, chicos, en GES1 ya se va a duplicar sus organelas. Todas las organelas se duplican en GES1. En S, acá es donde se duplica el ADN. ¿Ya? Entonces, la duplicación de ADN ocurre en el periodo S. ¿Ok? Y al GSU2 simplemente el ADN se empieza a enrollar para empezar a formar cromosomas, ¿ya? Y termina GSU2 y se inicia la mitosis, pues, ¿ya? Se inicia la mitosis, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, hay células que están en GSU1, ¿ya? Pero se salen del ciclo celular y entran a G0. ¿Okay? Hay células que se salen del ciclo celular y entran a G0, a G0. Algunas van a permanecer en G0, otras, ya otras van a retornar a ciclo celular. Por ejemplo, las células, como por ejemplo los linfocitos, ¿no? Las células como los linfocitos, ellos entran a G0. Mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre. Imagínate que este es un linfocito B, ¿ya? Linfocito B. Si ese linfocito B se encuentra, si este linfocito B se encuentra, ¿ya? Si este linfocito B se encuentra con un virus, por ejemplo el COVID, ¿no? Entonces este linfocito B se encuentra con el virus, ¿ya? Entonces el linfocito B inmediatamente cambia de forma, ¿ya? Cambia de forma. Pero antes de cambiar de forma, estos linfocitos B mira, esta célula es el linfocito B que se puso en contacto con este virus, entonces se empieza a reproducir, ¿no? Se empieza a reproducir, ¿ok? Se empieza a reproducir. Y se forman miles de linfocitos B, ¿ya? Y estas células son clones, o sea, son idénticas a esta. Son idénticas a la célula progenitora, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estos linfocitos B ahora se empiezan a transformar, ¿ya? Algunas de ellas se transforman y otras se almacenan,
¿ya? Algunos linfocitos B, repito, algunos linfocitos B se transforman en célula plasmática. Se transforma en célula plasmática. ¿Ya? Acá sí tengo, es que estoy saliendo de una clase en MIC y en MIC no hay para hacer esto. Ya, vamos a borrarlo, ¿no? Acá borramos esto, vamos a ponerlo. Ya, entonces el linfocito B se transforma en célula plasmática. Me disculpan, reitero, me van a disculpar los acentos, ¿ya? Entonces se transforma en célula plasmática. Esto sería una célula plasmática, ¿correcto? Ahora, esta célula plasmática empieza a producir una proteína, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, que se llama los anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ya? Inmunoglobulinas, ¿se acuerdan que dijimos que se producía inmunoglobulina M, por ejemplo? ¿No? Inmunoglobulina M. Y luego se empieza a producir la inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo se llama esta célula? La célula plasmática. La célula plasmática empieza a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Y esta inmunoglobulina va a atacar al virus, pues, ¿no? Lo va a atacar al virus para matarlo, ¿no? ¿Ya? Pero ojo, te dije que un grupo de ellos se transforma en, en célula plasmática, pero otro grupo de células no se transforman en célula plasmática. Otro grupo de células se transforma en linfocito B, linfocito B, linfocito B, ahí, memoria, ¿ya? Linfocitos B, memoria, ¿ok? Linfocitos B, memoria. Estos linfocitos B, memoria, ¿ok? Estos linfocitos B, memoria, se almacena en los llamados ganglios linfáticos, como por ejemplo las amígdalas, el vaso, el timo, ¿no? Se almacenan, se guardan, ¿ya? Entonces, si este linfocito B memoria se almacena, se guarda, ¿en dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en G 0, pues, porque no se están reproduciendo, ¿ya? Entonces, estas células se siguen reproduciendo, ¿no? Y van a formar inmunoglobulina M. Mientras que hay infección, va a haber todo este proceso, ¿no? ¿Ya? Hasta que matan al virus, ¿no? Eliminamos totalmente a los virus, ¿ok? Entonces, pero estos quedan almacenados. Estos quedan almacenados. ¿Qué pasa si después de unos meses o años, ya, este virus te vuelve a atacar? El mismo virus te empieza a atacar. Entonces, en ese caso, cuando este virus te ataca por una segunda vez, estos linfocitos de memoria inmediatamente salen, ¿no? Salen a responder de este ataque. Inmediatamente se transforman en célula plasmática. Ah, no, pero antes de eso se reproducen nuevamente. Se reproducen, ¿ok? Se reproducen. Y un grupo de ellos se vuelve a almacenar en tragaje cero y otro grupo se vuelve a transformar en célula plasmática y empiezan a producir anticuerpos contra el virus nuevamente. ¿Ok? Entonces, este linfocito B está en Jesús cero, pero retorna al ciclo celular. ¿Ya? En cambio, las neuronas, la fibra muscular, los glóbulos rojos, estos ya no regresan al ciclo celular porque son células altamente diferenciadas. ¿Ya? La neurona, las fibras musculares, los glóbulos rojos permanecen definitivamente en Jesús cero. Ya no se pueden reproducir. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre
mitosis y la otra división celular que es la meiosis, ¿ya? Sí, Carla, claro. Carla me dice, ¿por eso se mantienen los anticuerpos luego de tener algún virus en nuestro cuerpo? Sí, ¿ya? Pero los anticuerpos se dejan, una vez que se termina con la infección, se dejan de producir para ese virus, ¿ya? Por ejemplo, ahorita estamos produciendo, bueno, las personas que se han infectado con COVID están produciendo anticuerpos contra el COVID, ¿ya? Pero después de un tiempo, esos desaparecen. ¿Por qué? Porque ya la infección desapareció y los linfocitos B entran a G0, ¿no? Se mantienen almacenados, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver que los linfocitos B, perdón, yo estoy, que estoy hablando. Vamos a ver la diferencia entonces entre eh, las diapositivas, se las paso al profesor Rolando para que él los pueda compartir con ustedes, ¿ya? ¿Ok? Porque si retrocedo ya se borró también incluso lo que yo he escrito ahí. ¿Ya? Y además, sí, el profesor ahí está, eso lo sube, ok, ya yo lo subo entonces. Ya, seguimos. La mitosis se da en células somáticas, mientras que la meiosis se da en órganos reproductores. ¿Cuáles son los órganos reproductores? El ovario y los testículos, ¿ya? Y si hablamos de células somáticas, estamos hablando de las células óseas, de las células del hígado, del páncreas, ¿no? Esas son células somáticas, de la piel, todo eso son células somáticas. Ahora, las células somáticas son 2N. ¿Qué significa eso? 2N, diploide. Acuérdate que nosotros recibimos N cromosomas de papi en su espermatozoide, N cromosoma de papi, y recibimos N cromosoma de mami en su ovocito, ¿no? ¿Ok? NN, ¿ya? NN. N significa ploide. Entonces, cuando el espermatozoide se une con el ovocito, se forma el huevo cigoto y esta célula va a ser 2N, significa diploide. 2N es diploide, N es haploide. Para nosotros, diploide es 46 cromosomas, haploide es 23, la mitad, ¿ya? Entonces, si yo tengo una célula 2N diploide y se divide por mitosis, las células hijas también van a seguir siendo diploide, es decir, la cantidad de cromosomas se mantiene constante, ¿ya? La cantidad de cromosomas se mantiene constante, ¿ok? Pero si tenemos una célula germinal, es decir, una célula en órgano reproductor, en testículo o en el ovario, esta célula 2N se divide y mira, forma una célula N, célula haploide, ¿ya? Entonces, cuando una célula se divide por meiosis, la célula diploide forma células haploides con la mitad de cromosomas. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Si el maíz tiene 20 cromosomas, 2N igual 20, ¿ya? Si se divide por mitosis, las células hijas, ¿cuántos cromosomas va a tener? Cada una de ellas. 10, A ver, 10. su respuesta. Repito la pregunta, a ver. Si el maíz tiene 20 cromosomas y su célula se divide por mitosis, las células hijas, ¿cuántos cromosomas van a tener? 20. ¿Cuánto? 20, 20. 20, 20. Muy bien, claro. Por mitosis, ¿no? ¿Ok? Ahora, si el mismo maíz tiene 20 cromosomas y se divide, su célula se divide por meiosis, sus células hijas, ¿cuánto van a tener? 10, 10. 10, 10. 10, 10, ¿no? Muy bien, 10, 10, correcto, muy bien. Muy bien, Nicole, que está por aquí participando. ¿Qué pasó con el resto? No. Otro día están más activos, todos participan. Ya, entonces esa es otra diferencia entre mitosis y meiosis. Ahora, observa tú en la imagen, observa que cuando una célula se divide por mitosis, solamente se obtienen 2 células hijas, ¿no? Pero si te das cuenta,
Cuando una célula se divide por meiosis, se obtienen 4 células hijas, ¿ya? ¿Y por qué en meiosis se obtienen 4 células hijas? Porque la célula se divide 2 veces. En cambio, en mitosis, la célula se divide una sola vez. Entonces, eso se llama, lo que se divide 2 veces, a esto se llama meiosis 1 y a esto se llama meiosis 2. Meiosis 1, meiosis 2. A la meiosis 1 se le llama reduccional, a la meiosis 2 se le llama ecuacional. ¿Correcto? Ahora, la mitosis tiene 4 fases: pro, meto, ana, telo, ¿no? Pro, meto, ana, telo, ¿ok? Profase, metafase, anafase, telo, fase, ¿ya? Lo que la meiosis tiene 2 divisiones celulares, entonces tiene pro 1, meta 1, ana 1, telo 1. La otra se llamará pro 2, meta 2, ana 2, telo 2, ¿ok? Entonces, ya hay 2 divisiones. Ya, esas son las diferencias entre mitosis y meiosis. Acá nosotros observamos una célula en G2. Acuérdate que en G2 es la última etapa de la interfase, ¿no? G2 es la última fase de interfase. Entonces, mira, los nombrecitos que te tienes que acordar para saber meiosis es, primero, primer nombre, centriolos, ¿ya? Centriolos, que hay 2, ¿ya? En el periodo S de interfase se duplican los centriolos, ¿ya? También tienes que acordarte de la membrana nuclear, pero esta membrana nuclear también se le llama carioteca. Mejor nos acordamos solamente de carioteca, ¿ya? Carioteca, ¿ok? Carioteca, ¿ya? Membrana nuclear o también llamado carioteca, ¿ok? Nucleolo y ADN. Acuérdate que el nucleolo se observan con filamentos largos y dobles porque están descondensados, ¿ya? Entonces, ¿qué nombre tienes que aprender? Centriolos, carioteca, nucleolo y el nombre de cromosomas o cromátides. Cromosomas o cromátides, ¿ok? Mira. Aquí tenemos la mitosis, ¿ya? Tenemos mitosis aquí, ¿ya? Profase entonces, ¿no? Empezamos con profase. ¿Ya? En un primer momento, esa profase, ¿ya? Esa profase tiene las siguientes características. En primer lugar, que los centriolos se empiezan a separar y se dirigen a los polos, ¿ya? Se separan y se dirigen a los polos. Y cuando los centriolos se van separando, van formando estas fibras, que se llaman fibras del uso acromático o también llamado uso mitótico. Se empieza a formar el uso acromático o uso mitótico, ¿ya? Los cromosomas que eran largos, acá se empiezan a volver un poco más gruesos y se empiezan a cortar, es decir, se empiezan a condensar. Los cromosomas se empiezan a condensar, ¿ya? El nucleolo desapareció, ¿ya? Y al final de profase, lo que se llama profase tardía o prometafase, ¿ya? Entonces ya no hay carioteca. Desapareció la carioteca, ¿ok? Se desintegró la carioteca o membrana nuclear. Y los cromosomas los observamos más gruesos, ¿ya? Más gruesos, ¿ok? Lo observamos más grueso. Entonces, los centriolos se separan, se van a los polos y se inicia la formación de uso acromático, ¿no? Los cromosomas se condensan y se desintegra carioteca y nucleolo. Eso es lo más resaltante de profase. Luego viene metafase. ¿Qué observamos en metafase? Que los cromosomas están alineados en el centro de la célula. ¿Y por qué los cromosomas? En primer lugar, quién los alinea en el centro de la célula? Si ustedes ven aquí, esto sería una fibra de uso acromático. Y el uso acromático está unido al cromosoma. ¿Te acuerdas al cinetocoro? ¿No? Entonces las fibras de uso acromático se unen al cinetocoro. ¿Ok? En otras palabras, más sencillo, la fibra del uso acromático se une a los cromosomas. ¿Ya?
Y esta fibra de uso cromático son proteínas que se contraen, ¿no? Se contraen, se acortan, se alargan, ¿no? Se contraen, ¿ya? Entonces, al irse contrayendo, van jalando, ¿no? Van jalando a los cromosomas y lo van alineando en el centro de la célula, ¿ya? Entonces, vamos a observar a los cromosomas en el centro de la célula y, ojo, están condensados, ¿no? Los cromosomas están condensados, ¿ok? Los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación en metafase. ¿Ya? Los cromosomas alcanzan su máxima condensación en metafase. ¿Ya? En metafase. ¿Ya? Entonces, centriolos están en los polos, el uso cromático está unido a los cromosomas. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación y se alinean en el centro de la célula, formando lo que se llama, ya, cuando los cromosomas se alinean en el centro de la célula, forman lo que se llama la placa ecuatorial o metafásica. En anafase, vemos que las cromátides se han separado, ¿no? Acuérdate, mira, ve aquí el cromosoma tiene dos cromátides. Esta es una cromátide, esto de aquí es la otra cromátide, ¿sí o no? Entonces tiene dos cromátides, ¿ok? Que están unidos a nivel de centrómero, ¿no? Entonces acá en anafase, las cromátides se han separado y se dirigen hacia los polos. Dirigen los polos. ¿Quién es el responsable de que las cromátides se separen? El uso jalan a la cromátides y hace que se separen, pues. ¿Ya? Entonces hay separación de cromátides. Palabra clave aquí, separación. Separación o también llamado disyunción. Te cuenta también que en el centro de la célula se empieza a estrangular. ¿Para qué se estrangula? Para dividirse. ¿Ya? Oh, ¿Qué pasó? De repente se fue la energía eléctrica donde el profesor. ¿Cómo saben? Es un decir, ¿no? Ah, X. voy a llamarlo ya un ratito. Es que no está, se fue así. Yo pienso que fue eso. No, su celular voy a llamar un ratito por jóvenes. ¿Qué pasó? Lo que nunca pasó. No, si está jóvenes. Se pasan ustedes, ¿no? Me pone nervioso. Si está el profesor presente, ¿cómo me van a ir? Ya. Sí, está su audio apagado. Nos está viendo la cara.
No, profe, no se le escucha nada. Su audio, profesor. Profe, su audio. No se escucha, profesor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, pero un poquito más fuerte. Ya, ok. Ya recién los escucho ustedes. Estaba silenciado. No sé, alguien silenció. Bueno, yo estaba diciendo qué significa la palabra cinesis. Cinesis. Cinesis significa división. Si acá la célula se está dividiendo, ¿a eso cómo se llama? A eso se llama citocinesis. Ya, citocinesis. ¿Ok? ¿Qué significa citocinesis? División de la célula. Entonces, en anafase se inicia también la división de la célula. ¿Ok? Citocinesis. Los cromosomas, dijimos que se iban a ir a los polos, ¿no? Las cromátides se separan, ¿no? Y son arrastrados hacia los polos, ¿ok? Entonces, ahora, en telofase, los cromosomas que se iban hacia la parte de arriba van a ser rodeados por una membrana nuclear y los que se iban hacia abajo también van a ser rodeados por otra membrana nuclear. Entonces se forman dos cariotecas. Si se forman dos cariotecas, entonces van a haber dos núcleos. Entonces en telofase se duplican los núcleos. Ya se divide el núcleo. Acuérdate que división es cinesis, pero ahora núcleo, cario, entonces da una cariocinesis, ¿ya? Entonces se restablece la carioteca, se restablece también el nucleolo, los cromosomas se descondensan. Es decir, que la telofase es todo lo contrario a, la telofase es contrario a la profase, ¿ok? La telofase es contrario a profase, ¿ok? ¿Ya? Si en profase se desintegraba carioteca nucleolo, acá reaparece carioteca nucleolo. En profase los cromosomas se condensan, en telofase los cromosomas se desenrollan, se alargan, se descondensan, ¿ya? Y se inicia la cariocinesis. Entonces desaparece uso acromático también, los cromosomas se descondensan, se restablece la carioteca y también el nucleolo, ¿ok? Eso es telofase. Y vamos a ver que las células se dividen en dos, pues, ¿no? Ahora, date cuenta, mira, ve. Quiero que te des cuenta aquí. Acá en metafase mejor, en metafase, ve. ¿Cuántos cromosomas hay en metafase? 1, 2, 3, 4. 4 cromosomas dobles, 4 cromosomas con, eh, claro, muy bien. 4 cromosomas dobles, 4 cromosomas con 2 cromátides cada una de ellas, ¿no? En anafase, los cromosomas se separan y van a ir 4 para arriba y 4 para abajo, ¿no? Porque estos son cromátides, pero acuérdate que cromátides es lo mismo que cromosoma, dijimos, ¿no? Entonces, en telofase, vamos a ver, ¿no? Que la carioteca rodea a 4 cromátides y abajo también 4. Es por eso que las células hijas tienen 4 cromosomas cada uno de ellas, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Acá también 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, cada célula hija recibe la misma cantidad de cromosomas, ¿no? Por eso dijimos que en una célula diploide, cuando se divide por mitosis, las células hijas también siguen siendo diploides, ¿no? ¿Ya?
Meiosis. La meiosis tenía dos divisiones celulares, ¿no? La meiosis 1 o reduccional y la meiosis 2 ecuacional, ¿ya? Si tú sabes mitosis, ya sabes meiosis porque ocurre lo mismo, ¿ya? La meiosis 1 tiene su pro 1, meta 1, ana 1, telo 1. Meiosis 2 tiene pro 2, meta 2, ana 2, telo 2, ¿no? ¿Ok? La mitosis dura entre 1 y 2 horas. La meiosis puede durar años. Muchas personas se mueren y sus células no han terminado de hacer meiosis, ¿ok? Ahora, ¿por qué se tarda tanto la meiosis? Justamente por su profase 1, ¿ya? La profase 1 es el que tarda más tiempo. ¿Y por qué? Porque la profase 1 se ha subdividido en 5 etapas: lectoteno o lectonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, ¿ya? Vamos a ir a los dos que son importantes. Al cigonema en primer lugar. Acuérdate que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 de papi, ¿no? 23 que vienen de papi y los otros 23 que vienen de mami, ¿no? Ahora, siempre un cromosoma de papi es igual a uno de mami. Por eso que hablamos de pares, ¿no? El par 1, el par 2, el par 3, hasta el par 22. Y el 23 son los cromosomas sexuales, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre hablamos de estos cromosomas, ¿no? Entonces siempre uno de papi es igual a uno de mami, entonces se llaman cromosomas homólogos. Ya se llaman cromosomas homólogos. Siempre uno de papi es homólogo a uno de mami, ¿correcto? Entonces, durante la profase 1, durante su cigonema, acuérdate que la profase 1 tiene cigonema, entonces los cromosomas homólogos se unen, ¿ves? ¿No? Se unen y forman lo que se llaman bivalentes, ¿ya? Se forman bivalentes, ¿correcto? ¿Ya? Y a esa unión también se le llama complejo sinactoténico, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿para qué se unen los cromosomas homólogos? ¿Para qué se une el cromosoma de papi con el cromosoma de mami? Entonces vamos a ver el paquinema. ¿Para qué se juntan? Mira, acá tuve el cromosoma de amarillo. ¿En qué termina? El cromosoma de amarillo termina en celeste y el cromosoma celeste, ¿en qué termina? En amarillo. ¿Qué pasó? Han intercambiado segmentos de cromosoma. Han intercambiado segmentos de cromosoma. ¿Ya? Pero acuérdate que el cromosoma está hecho de ADN. Y si está hecho de ADN, entonces si está hecho de ADN, entonces ahí está la información genética, ¿no? Entonces lo que han intercambiado realmente es información genética. A ese intercambio de información genética entre cromosomas homólogos se llama crossing over. El crossing over, ¿ya? ¿Qué es el crossing over? El intercambio de información genética entre cromosomas homólogos, ¿ya? Y esto es lo más importante de meiosis, porque gracias a este intercambio de información genética, ya a este intercambio de información genética, nos permite que haya variabilidad genética. Es por eso que si tú tienes tu hermano no es idéntico a ti. Tu hermano se parece a ti, pero tienen diferentes características, ¿ya? Entonces cada hermano, cada hijo es diferente al otro, ¿ya? Cada hijo es diferente al otro, ¿ok? Así es que seamos únicos, pues, ¿no? ¿Ya? A pesar, a pesar que somos hermanos, ¿no? Entonces, a eso, repito, se llama variabilidad genética, ¿ok? Y eso se produce gracias al crossing over, ¿ya? Pero ojo que los cromosomas homólogos van a seguir unidos, no se separan, porque estamos en profase, ¿ya? Luego viene diplonema. Justamente los cromosomas homólogos se juntan, se unen, ¿no? Eso se llamaba sinaxis, ¿no? ¿Ok? Entonces hay puntos donde los cromosomas homólogos se unen y a esos puntos de unión se llaman quiasmas, ¿ya? Se llaman quiasmas, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué son los quiasmas? Los puntos donde los cromosomas homólogos se unen, ¿ya? Ahora, durante el diplonema se empiezan a evidenciar justamente esos quiasmas, ¿ya? Durante la diacinesis
el número de quiasmas se reduce. Es decir, si habían durante el paquinema, durante el cigonema realmente, durante el cigonema se formaron, vamos a suponer, 1000 quiasmas, ¿ya? Durante el cigonema se formaron 1000 quiasmas. Al final en diacinesis quedan 100 quiasmas, ¿ya? Van a quedar 100 quiasmas. ¿Qué pasó? Se ha reducido el número de quiasmas, pues, ¿no? ¿Y por qué se reducen? ¿Por qué se reduce el número de quiasmas? Acuérdate que quiasma es punto de unión, ¿no? Entonces se reduce, ¿por qué? Porque los cromosomas homólogos se empiezan a separar, pues, ¿no? Los cromosomas homólogos se empiezan a separar. Pero reitero, no se separan totalmente, porque el único lugar donde hay separación, el único lugar donde hay separación es anafase. Acuérdate, separación, disyunción, solamente en anafase, ¿ok? Ahí está, metafase, mira, acá tenemos metafase, pero todavía seguimos observando que los cromosomas homólogos están unidos, todavía hay quiasmas, pero los cromosomas están alineados en el centro de la célula, como en mitosis, ¿no? Ya, pero están de a dos, están en pares. O sea, aquí encontraremos 23 pares en la línea ecuatorial, ¿no? Luego viene anafase, donde hay separación, ¿no? ¿Ves? ¿Quiénes se separaron? Se separaron los cromosomas homólogos. Recién aquí se han separado los cromosomas homólogos. ¿Ya? Ojo que tenemos 4 cromosomas, ¿no? Mira, acá tenemos 4 cromosomas, ¿no? 4 cromosomas. ¿Te das cuenta? Tenemos 4 cromosomas, ¿no? ¿Por qué 4? Porque están en pares, ¿correcto? Están en pares, ¿ya? Ahora, en anafase se separan los cromosomas homólogos y 2 se van hacia arriba, como dice la flecha, y 2 se van hacia abajo, ¿no? 2 hacia abajo, ¿ok? Ahora, acá también acuérdate que se inicia la citocinesis, ¿ya? Y los que van hacia arriba van a ser rodeados por una carioteca, los que van hacia abajo van a ser rodeados por otra carioteca, ¿no? Entonces, eso ocurre en anafase, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija? Solamente 2. Solamente 2. Cada célula hija tiene solamente 2. Tenía 4, entonces ahora solamente hay 2. Por eso que la meiosis 1 se llama reduccional. Pero date cuenta que cada cromosoma homólogo tiene una cromátide, 2 cromátides. O sea, son dobles. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Acá se restableció la carioteca nucleolo, el cromosoma se descondensa, etc. Luego viene meiosis 2. Entonces, acuérdate que estas dos células hijas, cada una de ellas, inicia ahora meiosis 2. Ya, inicia meiosis 2. ¿Ok? Ahí está, mira, meiosis 2. Profase 2, se desintegra carioteca, se inicia la formación de uso cromático, los cromosomas se condensan. Lo mismo que mitosis, chicos, ¿ya? Metafase 2, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿ya? Anafase 2, las cromátides se separan y se van hacia los polos, se separan por acción del uso cromático, ¿no? ¿Ya? Y al final obtengo 4 células hijas, pues, ¿no? ¿Con cuántos cromosomas cada uno? 2, 2 y 2, ¿no? Es decir, si yo tengo una célula 2N, meiosis 1, la célula hija, ¿cuántos cromosomas va a tener? ¿Cuánto va a tener? N, N, ¿no? N, N, ¿correcto? Muy bien, haploide, muy bien, Nicole, ¿no? Muy bien. Ahora, se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir. ¿Cuántos cromosomas va a tener cada célula hija si se vuelve a dividir? A ver, ¿qué dice por acá? ¿Quién es? Está participando. Ajá, N. muy bien, Nicole, claro.
haploide, ¿sí o no? N, 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 N. Si acá es 40, ¿no? 40, acá será 20, 20. 20, ¿sí o no? Acá seguirá siendo 20 y 20, pues. ¿Se dan cuenta? 20, 20. ¿Ya? Entonces, ese es meiosis 2, pues. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a ver otro tema ahora. Bien, lo que vamos a ver ahora es el tema sobre metabolismo celular. Acuérdense que una de las primeras clases nosotros hemos hablado del metabolismo celular, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo celular son un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestras células. Y te acuerdas que hay dos tipos de reacciones químicas, las catabólicas y las anabólicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay estas reacciones químicas? Para poder obtener energía, para poder elaborar nuevas sustancias, para mantener vivas nuestras células, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora, si hablamos de metabolismo, estamos hablando que hay dos tipos de metabolismo o dos tipos de nutrición, que es la nutrición autótrofa y la heterótrofa, ¿no? Los autótrofos son aquellos que pueden elaborar su propia materia orgánica. Por ejemplo, en el caso de las plantas, gracias a la fotosíntesis, ellos pueden elaborar propia materia orgánica, ¿no? Pero para elaborar su materia orgánica, necesitan consumir ¿qué? Necesitan consumir agua, ¿no? Y principalmente consumir CO2, ¿no? Entonces, agua más CO2 obtienen materia orgánica. ¿Qué materia orgánica es? La glucosa, pues. La glucosa, ¿ok? Y, ojo, en cambio los heterótrofos no podemos elaborar nuestra materia orgánica, sino que nosotros tenemos que consumir esa materia orgánica, ¿ya? Pero para poder consumir esta materia orgánica necesitamos oxígeno. ¿Ya? Necesitamos oxígeno. ¿Ok? Y liberamos CO2, pues. En cambio, las plantas consumen CO2 y agua y ellos más bien liberan oxígeno. Y este oxígeno es lo que nosotros estamos respirando en estos momentos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es autótrofo, heterótrofo. Ya hemos dicho que hay dos tipos de reacciones químicas, las reacciones anabólicas, ¿no? Donde hay síntesis de nuevas moléculas, ¿ok? Y las catabólicas, donde hay degradación de moléculas y se libera energía, ¿no? ¿Ok? Ahí está, anabolismo. En el anabolismo se sintetizan nuevas moléculas, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Tenemos 3 moléculas pequeñas que se unen para formar una molécula más compleja y se consume ATP, ¿ok? En cambio, en el catabolismo, las moléculas complejas se degradan, se rompen, ¿no? Para formar moléculas más simples y se libera energía, ¿no? Se libera ATP. Acuérdate que el ATP es la única energía que podemos usar los seres vivos, ¿ya? Es importante que sepas qué cosa es una oxidación y una reducción. ¿Qué cosa es una oxidación? Cuando se pierde electrones. ¿Qué cosa es una reducción? Cuando se ganan electrones, ¿ya? Pierden electrones, oxidación, reducción, gana electrones, ¿correcto? Vamos a empezar con la fotosíntesis. Decíamos hace un rato que para que se pueda realizar fotosíntesis, la planta necesita CO2 y necesita agua. Y se produce glucosa, ¿no? Se produce glucosa, C6H12O6, ¿ok? Para que se produzca esta glucosa, necesitamos
carbono. Ya, necesitamos carbono. ¿De dónde saca la planta carbono para fabricar esta glucosa? Del CO2, pues. Del CO2. ¿Ya? Ese carbono es eso de ahí. ¿Tú sabías que las plantas usaban CO2? Pero no sabías para qué. Ahora ya me puedes decir para qué utiliza la planta el CO2. ¿Para qué utiliza la planta el CO2? ¿Me puede decir o no? A ver, los escucho, chicos. ¿Para qué utiliza la planta el CO2? Para fabricar su fotosíntesis. Para fabricar la glucosa, pues. Entonces, si hacemos una analogía en la fórmula, CO2 será aglucosa, ¿no? CO2 será glucosa. Si CO2 es aglucosa, ¿agua a qué es? ¿A qué es agua? Oxígeno. Oxígeno. Claro, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Agua será qué? Agua va a ser oxígeno, ¿no? Ya, muy bien, claro, muy bien, Milagros, ¿ok? Entonces, agua es oxígeno. Es decir, que el oxígeno que nosotros estamos respirando en estos momentos proviene del agua. Pregúntense a admisión a un montón de universidades. ¿De dónde proviene el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis entonces? ¿De dónde proviene el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis? Del agua, ¿no? Agua. Del agua, pues, ¿no? ¿Ok? Es decir, que las plantas, muy bien, Milagros, las plantas no usan este oxígeno, por eso lo eliminan, pues, y gracias a eso nosotros tenemos oxígeno y podemos respirar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que le interesa a la planta es el hidrógeno, porque el hidrógeno nos va a proporcionar protones y electrones, ¿ya? Entonces, el agua es un donador de protones y electrones, ¿ya? El agua es un donador de protones y electrones, como vemos en esta ecuación B, ¿no? El agua se degrada, se rompe, acá abajo, ¿no? Se degrada, se rompe y libera oxígeno, ya que se libera al medio ambiente, ¿no? Este oxígeno es liberado al medio ambiente, pero la planta se queda con los protones y electrones, ¿ya? Entonces el agua aquí se estará oxidando o se está reduciendo si libera electrones. ¿Ah? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida, se Está oxida. perdiendo electrones. ¿Ah? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está oxidando. Muy bien, Nicole, muy bien lo que está participando acá. Aunque no se escuchó bien, ya no sé qué pasa. ¿Ya? Se está oxidando, pues el agua se oxida. ¿Ok? El agua se oxida. Ahí vemos, ¿no? Y el CO2 se reduce para formar glucosa, ¿no? ¿Ok? A ver, repasito acá. ¿Para qué sirve el CO2 entonces? Muy bien, Milagros. ¿Para qué sirve el CO2? Para formar un compuesto orgánico muy simple. Ya, claro, para La formar un compuesto glucosa. orgánico, pero ya le hemos dado nombre a ese compuesto orgánico. ¿Cómo se llama el compuesto orgánico? Claro, para formar glucosa, pues. Ese Cosa. compuesto orgánico que me dices tú es la glucosa, pues. Ya, es la glucosa, ¿ok? ¿Para qué sirve el agua? No me digas que es para liberar oxígeno. ¿Eh? ¿Para qué sirve el agua? Para dar electrones. Para donar protones y electrones. Estos protones y electrones lo va a ganar un átomo, ¿no? Entonces, si el agua dona sus electrones y protones, este átomo X se va a oxidar o se va a reducir. Si Se gana oxida. este átomo X, gana estos electrones y protones, la sustancia X se oxida o se reduce. Se reduce. Claro. Esta sustancia X va a ganar los electrones y va a ganar los protones. Entonces esta molécula X se va a reducir, ¿ok? Se reduce. Muy bien, Milagros.
Ya, te habías equivocado primero, ¿ah? ¿Ya? No Muy bien. entendí Por eso nada. hay que tener presente cuándo es oxidación, cuándo es reducción. Para que se pueda realizar la fotosíntesis, no solamente es necesario el CO2, sino también la luz. La luz viaja en paquetes, ¿no? La luz viaja en paquetes. Cada bolita es un paquete y se llama fotón, ¿ya? Se llama fotón. Y las plantas, así como nosotros, solamente pueden usar la luz que va del rojo al violeta o hasta el azul, ¿ya? Y a eso se llama la luz visible o espectro visible, lo que podemos ver, ¿no? ¿Ok? Ahora, veamos rápidamente el otro. Ah, ya. Mira, el fotón es energía, ¿no? ¿Qué hace el fotón? El fotón hace que el fotón choca con los electrones. Acá tenemos un electrón, ¿ya? Entonces, si el fotón choca con el electrón se carga de energía, ¿ya? El electrón se carga de energía y se excita. Es por eso que al excitarse, salta a un nivel superior. Y si tiene mucha energía, ese electrón se sale del átomo. Es decir, el átomo pierde electrones porque ha absorbido mucha energía. En conclusión, la luz hace que los átomos pierdan electrones, ¿no? Entonces acá tenemos un pigmento, imagínate la luz impactó aquí, ¿no? Y hace que este pigmento o este átomo pierda electrones y ese electrón empieza a saltar, ¿no? Miren cómo salta de un pigmento a otro, hasta que llega a el centro de reacción, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, ojo, el fotón, la energía luminosa, hace que los átomos pierdan electrones. Acá tenemos la clorofila, ¿ya? La clorofila es un pigmento vegetal, ¿ya? Es un pigmento vegetal. ¿Y sabes con quién choca el fotón? El fotón choca con este magnesio. El fotón choca con el magnesio de la clorofila. ¿Qué pasa entonces si el fotón choca con la clorofila? ¿Qué pasa con la clorofila? ¿No escuchó? Estoy preguntando. ¿Qué pasa si el fotón choca con este átomo de magnesio? ¿Qué pasa con el magnesio? Lo reducen. Si el fotón choca con el magnesio, ¿qué va a hacer? Va a perder electrones, pues, ¿no? ¿Quién se separa, Milagros? ¿Qué se separa? Porque tú me dices separa, se pueden separar muchas cosas, ¿no? Entonces, el magnesio, cuando el fotón choca con el magnesio, acuérdense pues, acuérdense que dije, cuando el fotón choca con un átomo, ¿no? Choca con un átomo, entonces, ¿no? Entonces el átomo pierde electrones. Ahora, ¿el magnesio qué cosa es? El magnesio es un átomo, pues. El magnesio es un átomo. Entonces, si el fotón choca con el magnesio, va a hacer que este magnesio pierda electrones, pues, ¿ya? La clorofila es un pigmento que va justamente cuando el fotón choca con el magnesio, lo que está haciendo es capturar energía, porque acuérdate que el átomo se excita porque absorbe la energía, pues, ¿no? Entonces la función de la clorofila es atrapar la energía luminosa, ¿ya? La clorofila absorbe, atrapa la energía luminosa. ¿De qué color se considera la luz? ¿Saben ustedes qué color se considera la luz? Amarilla. La luz se considera blanca, ¿ya? La luz Sí. se considera blanca, ¿ok? La luz se considera blanca, ¿ya? Luz blanca, ¿ya? Hasta que llegó nuestro tío Isaac Newton e hizo pasar un rayo de luz por un prisma de vidrio y observó que la luz se descomponía en colores, en lo que nosotros llamamos el espectro visible que vimos hace un ratito, pues de rojo hasta el violeta, ¿no? Ese es nuestro espectro visible, ¿ya? Entonces, si la luz es blanca, imagínate que esta línea roja que estoy trazando es un haz de luz y ese cuadradito que tenemos aquí es un pigmento, ¿ya? Entonces el pigmento lo que hace, como la clorofila, ¿no? La clorofila es un pigmento
y cualquier otro pigmento absorbe la energía luminosa, absorbe la luz blanca, ¿ya? Pero no, que acuérdate que la luz tiene varios colores que van del rojo al violeta. Entonces, lo que sucede aquí es que de repente un haz de luz se refleja. Se refleja un haz de luz. ¿Qué color? ¿Qué se reflejó? El rojo. Absorbió todos los colores menos el rojo. El rojo fue reflejado. Y si eso se refleja, eso es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Si tú ves a uno de tus amigos puesto un polo amarillo, ¿ya? Si tú ves que uno de tus amigos está puesto un polo amarillo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se ve amarillo? Porque los pigmentos que están en el polo absorben todos los colores menos ¿cuál? ¿Cuál se refleja? El amarillo. El amarillo, pues. Por eso vemos amarillo. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿de qué color ves a una planta? ¿Ah? Muy bien, Milagros. Verde. Verde. ¿Por qué? Ahora explícame por qué. Porque la luz ingresa y se refleja el color verde. Muy bien. ¿Y quién lo refleja? ¿Quién absorbe la luz, pues? ¿Quiénes absorben la luz? Los átomos. No sé. Ya, los átomos, pero ¿dónde están ese átomo? Muy La bien. En la clorofila, pues. Muy bien, Milagros. ¿No? La clorofila que está en la planta, pues. ¿Ya? Entonces, ojo, date cuenta que tú me estás diciendo que la clorofila refleja el verde. Por eso nosotros vemos verde a la planta, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que las plantas no utilizan el verde. Utilizan principalmente rojo, amarillo y azul. No utilizan verde. El verde lo refleja. ¿Ok? ¿Ya? Eso es como un dato adicional. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? La fotosíntesis se realiza en los en el cloroplasto, ¿ya? En el cloroplasto, ¿ok? El cloroplasto es una organela, ¿no? Una organela vegetal, ¿ya? Y en ese cloroplasto hay tilacoides. Dentro del tilacoide, ¿no? Dentro del tilacoide se realiza la fase fotoquímica, o también llamada luminosa, ¿no? ¿Ok? Y en el mismo cloroplasto encontramos un espacio que se llama estroma. Ahí se realiza, en el estroma se realiza la fase oscura, y dentro de esa fase oscura, ya no se debe llamar realmente oscura, sino debe llamarse biosintética. En ese estroma entonces se realiza la fase biosintética, o también llamado ciclo de Calvin, ¿ya? Ya. Entonces aquí tenemos el cloroplasto, lo que te decía, ¿no? Dentro del cloroplasto hay un espacio que se llama estroma. En el estroma, ojo, en el estroma, aquí, se realiza la fase biosintética. Vamos a escribirlo, ¿no? Oh. Fase biosintética, ¿no? Dentro de la fase biosintética, mal llamada fase oscura, entonces se realiza el famoso ciclo de Calvin, ¿ya? Dentro de el mismo cloroplasto encontramos estas estructuras en forma de discos, y esto se llama los tilacoides, ¿no? Que están agrupados, el conjunto de tilacoides me forman las llamadas granas, ¿no? Me forma las granas. Conjunto de tilacoides me forma granas, ¿ya? Y aquí en los tilacoides o en las granas se realiza la fase fotoquímica, Luminoso. ¿no? Fase fotoquímica, ¿ya? Esta fase fotoquímica tiene 4 etapas. La fotoexcitación,
fotoexcitación. 2, fotólisis del agua. 3, la fotofosforilación. Fotofosforilación. Y 4, la fotoreducción del nicotín adenín dinucleótido fosfato. ¿Ya? Eso se realiza en la fase fotoquímica. Fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación, ¿ok? ¿Ya? Ojo, y en la fase oscura o biosintética solamente se realiza el ciclo de Calvin. O sea, lo más largo, el proceso más largo, se da en la fase fotoquímica, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué se le llamaba fase luminosa? Porque necesita de luz. En cambio, al otro se le llamaba fase oscura porque no necesita luz. Por eso se le llamaba así. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Aquí justamente tenemos la fase fotoquímica. Ya, bueno. Claro, a veces por escribirlos hay errores al tipear, ¿no? Gracias por la salvedad. Faltaba una U, me dice en química. A ver, ¿qué iba a hacer aquí? Allá. Ya. Bien. Entonces acá tenemos la fase fotoquímica. ¿Ya? Mira, vamos a empezar en forma sencilla, rápidamente. En primer lugar, los fotones de luz, acuérdate que chocan, ¿no? Con la clorofila, ¿no? ¿Ya? La clorofila en la membrana del tilacoide está agrupado formando el fotosistema 1, PS significa fotosistema 1, y el fotosistema 2. ¿Qué es un fotosistema? Un conjunto de clorofilas. Entonces el fotón choca con el fotosistema 2 y con el fotosistema 1. ¿Qué pasa cuando los fotosistemas chocan? Cuando los fotosistemas chocan, acuérdate que si el fotón choca con la clorofila pierde electrón, ¿sí o no? Y ese electrón, el fotosistema 1 da ese electrón a la ferrodoxina, ¿ya? Ahora, el fotón también choca con el fotosistema 2. Entonces el fotosistema 2 también pierde electrones y esos electrones se le da a la plastoquinona. La plastoquinona le da los electrones a el citocromo BF y el citocromo BF le da electrones al fotosistema 1. Entonces acá estamos hablando del proceso número 1 que era la fotoexcitación, pues, ¿no? La fotoexcitación consiste en que los fotones hacen que la clorofila pierda electrones, ¿correcto? ¿Ya? Hace que la clorofila pierdan electrones, ¿ok? Entonces, si el fotosistema 1 pierde electrones, simplemente nos quedamos con el hecho que pierde electrones. Entonces, para que continúe la fotosíntesis, el fotosistema 2 le devuelve esos electrones. ¿Quién se quedó sin electrones ahora? El fotosistema 2, ¿sí o no? Porque, repito, el fotosistema 2 le da electrones al fotosistema 1, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces el fotosistema 2 se queda sin electrones. Ahora, el fotosistema 1 tiene que recuperar esos electrones porque si no, la fotosíntesis no continúa. Entonces por ahí viene el proceso número 2. ¿Recuerdas cuál era el número 2? ¿Cuál es la etapa número 2 de la fase fotoquímica? Te lo volvemos a escribir acá, ¿ya? Uno que era fotoexcitación.
¿no? 2, ¿qué era? Fotólisis del agua. 3, ¿qué cosa era? Foto. 3, ¿qué era? Fotofosforilación. Fotofosforilación. Y 4 era la Reducción. fotoreducción, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces aquí ya tenemos el proceso número 1, que era la fotoexcitación, ¿no? Proceso número 1, fotoexcitación, que hace que la clorofila pierda electrones. ¿Correcto? 1. Ahora aquí tenemos 2, donde vamos a ver que el agua le va a dar electrones al fotosistema 2, ¿no? Ahí está, le dio electrones al fotosistema 2. Para eso, el agua se tiene que romper, pues. Por eso se llama fotólisis del agua. Y cuando el agua se rompe, libera protones y libera los electrones, ¿no? Los electrones, repito, le da al fotosistema 2. Pero los protones se van acumulando por acá, ¿no? El agua se rompe, libera protones y electrones. Ahí está. Fotólisis del agua. ¿Ok? Ahora viene proceso número, mira, ya. Miren, el fotosistema 2, perdón, el agua le da electrones al fotosistema 2. Y el fotosistema 2, ¿a quién le da electrones? El Al fotosistema fotosistema 2 1. le da electrones Ah, a la plastoquinona. La plastoquinona le da electrones al citocromo. El citocromo le da los electrones al fotosistema 1. Y el fotosistema 1 le da electrones a la ferrodoxina y la ferrodoxina le da los electrones al NAD. ¿No? Le da electrones al NAD. ¿Ya? Entonces el NAD viene por acá y recoge estos electrones. Entonces, si el NAD viene por acá y recoge los electrones, el NADP ¿se va a reducir o se va a oxidar? ¿Qué va a pasar? ¿Se oxida o se reduce? El NAD recoge, entonces va a ganar, ¿no? Entonces se va a reducir. Y va a salir reducido. Por eso se llama fotoreducción. Pero en biología, para que una molécula se reduzca, no solamente tiene que ganar, claro, muy bien, Milagros creo que era, sí, Milagros, ¿no? Para que en biología una molécula se termine de reducir, no solamente necesita ganar electrones, sino también tiene que ganar protones, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, allá, que los protones se van acumulando por aquí, ¿no? Mientras que hay luz, la molécula de agua le va a dar electrones al fotosistema 2 y llega al NADP finalmente. ¿Ok? ¿Ya? Mientras que hay luz. Mientras que hay luz, se está liberando este oxígeno. Mientras que hay luz, también se están produciendo protones. ¿Correcto? Se rompen miles de moléculas de agua. No se rompe una o dos, sino miles de moléculas de agua. ¿Ok? Entonces por acá se acumulan también miles de moléculas de protones, pues, ¿no? Entonces, para evitar la acumulación de protones en este lado, ya, esos protones van a empezar a atravesar a esta proteína. Ahí ven, ¿a quién están atravesando? A una proteína que se llama ATPasa. Esta ATPasa está apagada, no funciona. No funciona la ATPasa. Pero cuando los protones lo empiezan a atravesar, la ATPasa se activa. ¿Ya? La ATPasa se activa. Y cuando la ATPasa se activa, agarra un fosfato, agarra un adenosindifosfato y lo une. ¿Y qué forma? Forma ATP. ¿Ya? Forma ATP. ¿Ok? Va a formar ATP. Así, el ATPasa es como un conductor, ¿no? Ya es una proteína que es como un tubo. Entonces, por el interior fluyen los protones. ¿Ok? Los protones activan a la ATPasa. ¿Y para qué la activan? Para generar ATP. A eso se llama fotofosforilación. Pues proceso número 3, fotofosforilación. ¿Qué obtenemos al final de la fotofosforilación? ¿Para qué me sirve entonces la fotofosforilación?
La fotofosforilación me sirve para producir ATP, pues. ¿Qué estamos observando? ¿Quién activó todo el sistema, este sistema? El sistema lo activó los fotones, ¿no? O sea, la energía luminosa. Y gracias a esa energía luminosa empezó a trabajar toda esta maquinaria y finalmente se formó ATP. Eso es lo más importante de fotosíntesis, chicos. Acuérdate que yo te he dicho ya varias veces que la única energía que podemos usar los seres vivos es el ATP. Es el ATP. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí estamos observando lo más importante de fotosíntesis, que es la transformación de la energía luminosa en energía química. ¿Ya? Eso es lo más importante de fotosíntesis, porque la planta no puede usar la energía luminosa para elaborar sus alimentos. Lo primero que tiene que hacer la planta es transformar la energía luminosa en ATP. Ese es el primer principio de termodinámica, ¿no? La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforma, pues. La energía luminosa se está transformando en energía química, que es el ATP. Ya, repito, es la única energía que podemos usar los seres vivos, ¿ya? Y eso es lo más importante de fotosíntesis, ¿ya? La fotoexcitación, ya. La fotoexcitación, chico, es cuando la luz choca, vamos a retroceder en todo caso. Aquí ve, aquí. Mira, borremos todo. ¿Están viendo la diapositiva? Chicos. No, profesor. ¿Sí No. se ve? No, profesor. No les escucho bien, no sé qué pasa. No se ve, profesor. Escriban, No por se favor. ve, No te profesor. escucho. Es que está desactivado mi... Solamente está activado No mi... se ve nada, profesor. A ver, escriban, por favor. No se ve nada ya. No sé qué pasa que está saliendo. Ya. Voy a activar nuevamente. Compartir. Ya, ahí. Ahora sí, ¿no? Ya. Listo, ahí sí se ve. Ya. Miren. Aquí lo que me decían, profe, explica otra vez la fotoexcitación, me decían, ¿no? Ya. ¿Qué es la fotoexcitación? Cuando la energía luminosa choca con la clorofila. Es decir, el fotón choca con el magnesio de la clorofila, ¿no? Entonces imagínate que este es el átomo de magnesio, pues, ¿no? Este es el átomo de magnesio, ¿ok? Entonces cuando el fotón choca con el magnesio de la clorofila, choca con el electrón, ¿no? Este es el electrón. Entonces cuando el fotón que tiene energía choca con el electrón absorbe esa energía y se excita, o sea, se empieza a mover más rápido, ¿no? Se empieza a mover más rápido, más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque tiene bastante energía, pues se vuelve inestable, ¿ya? Se vuelve inestable. Entonces, lo que tiene mucha energía, entonces salta a un nivel superior, ¿ya? El electrón salta a un nivel superior, pero lo que tiene mucha energía, entonces sigue saltando. Por lo tanto, ese electrón se pierde. El átomo pierde electrones. El magnesio en este caso, ¿no? El magnesio pierde electrones. ¿Ya? Eso es fotoexcitación, ¿ya? Cuando los átomos pierden electrones, ¿ya? Y eso es lo que vemos, lo que decíamos aquí, pues, ¿no? Aquí el fotón choca con el fotosistema 1, en el fotosistema 1 está la clorofila. Entonces esta clorofila pierde electrones, ¿no? La clorofila pierde electrones y si la clorofila del fotosistema pierde electrones, se lo da la ferrodoxina, dijimos, y la ferrodoxina le da los electrones al NADP para que ésta se reduzca, ¿no? Ahora, estos protones atravesaron la ATPasa, pero ojo, acá solamente salió NADP. ¿De dónde sale este hidrógeno? De aquí, pues. ¿No? Este hidrógeno es el de aquí. Y se termina de reducir y se forma NADPH.
¿Cuáles son los productos finales de la fase fotoquímica entonces? Los productos finales de la fase fotoquímica son ATP y NADP y NADPH. ¿Ya? ¿Para qué sirve ese ATP NADPH? Para utilizarlo en la fase biosintética. ¿Ya? En la fase biosintética participa la ribulosa bifosfato. La ribulosa, que es una pentosa, ¿te acuerdas? ¿Ya? Ahí está, ve, mira. Mira. La ribulosa 5-fosfato. ¿Qué significa ribulosa 5? Esta es la ribulosa. ¿Ya? Esta es la ribulosa. Ojo. Esta es la ribulosa. ¿Correcto? Esta ribulosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es una pentosa, pues, ¿no? Entonces se llama 5-fosfato, porque mira, tiene un fosfato en carbono 5, pues, ¿ya? Ahora, esta ribulosa 5-fosfato, ¿ya? Se une con el CO2, se une con el CO2. Esto es lo que está entrando a la planta, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces se une con el CO2. Entonces, si la ribulosa, perdón, antes de eso, laxus, retrocedemos. La ribulosa 5-fosfato consume una molécula de ATP, ¿ya? Consume una molécula de ATP, ¿ya? Y ese se va a formar ribulosa 1,5 bifosfato o difosfato, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque este fosfato, el fosfato del ATP, se unió al carbono 1. Por eso es 1,5. Bi, que significa 2 fosfatos en carbono 1 y carbono 5. Pues. Una vez que se formó la ribulosa 1,5 bifosfato, recién ahí se puede unir al CO2. ¿Ya? Entonces se va a unir, acá está la ribulosa, que se ha unido al CO2, mira, ve. O sea, le agregamos un carbono más, ¿no? A la ribulosa. Ya no va a tener 5, sino va a tener ahora 6. A esta etapa se llama carboxilación o también se le llama etapa de fijación o asimilación, ¿ya? Fijación, ¿por qué? Porque está fijando el CO2, está fijando al CO2, ¿correcto? ¿Ya? Y se forma una molécula de 6 carbonos. Se forma una molécula con 6 carbonos, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando la ribulosa 1,5 bifosfato se une con el CO2, se forma una molécula con 6 carbonos que tenemos acá, ¿no? 6 carbonos, ¿correcto? Esta de acá, ¿ya? ¿Quién fue el responsable de que la ribulosa 1,5 difosfato se una con el CO2? Una enzima que se llama rubisco. ¿Qué significa rubisco? Acá está. Ribulosa difosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Ya? Rubisco, eso es lo que significa. ¿Ya? Ribulosa, bifosfato, carboxilasa oxigenasa. ¿Qué es la rubisco? Una enzima que se encarga de unir la ribulosa con el CO2. ¿Ya? Entonces, eso es la asimilación. Y dijimos que se producía una molécula con 6 carbonos, que está aquí, ¿no? La molécula de 6 carbonos. Pero esta molécula de 6 carbonos es inestable, por eso inmediatamente se rompe en 2. Si se rompen 2, se van a formar 2 moléculas con 3 carbonos cada uno de ellas, ¿sí o no? ¿Ya? Y cada molécula asimila una molécula de agua y se forma el ácido 3-fosfoglicérico. ¿Ya? Ese ácido 3-fosfoglicérico consume otro ATP. ¿De dónde sale este ATP? ¿De dónde sale el ATP que estamos usando aquí? ¿De dónde salen estos ATP? Del proceso químico de la fotosíntesis. Claro, de la fase fotoquímica, pues ahí no dijimos que habían 2 productos, el ATP y el NADPH, ¿no? Entonces, ese ATP que se ha producido en la fase fotoquímica o fase luminosa son utilizados aquí, pues, ¿no? Ahora, al consumir ATP se forma ácido 1,3-difosfoglicérico. ¿Ya? Se forma esto. ¿Ok? Ahora, este ácido 1,3-difosfoglicérico se tiene que reducir. O sea, tiene que ganar, si se tiene que reducir, esta molécula se tiene que
reducir, ganar electrones, ¿no? Necesitamos electrones. ¿De dónde sacamos electrones? Del agua, pues. Porque ya te dije que el agua es el donador de electrones y protones. Pero ojo, ¿el agua va a venir hasta aquí a darle los electrones? No. Porque acuérdate aquí, mira, mira, mira. Nos pasamos. Mira la bolita acá. Mira la bolita acá, ¿ya? Vamos a pasar. Ahí está, mira, ve. El agua le dio electrones al fotosistema 2. El 2 le da la plastoquinona, ¿no? Le da la plastoquinona al citocromo, fotosistema 1, ferrodoxina, NADP. El agua, ya mira, ya le dio los electrones al NADP. Y también los protones, porque estos protones que se unen acá, que te dije que se unían acá, estos protones, ¿de quiénes son realmente? Los protones también son del agua, ¿no? Entonces, el agua ya mandó los electrones y protones con el NADP, ¿sí o no? Lo mandó con el NADP, ¿ya? Ya mandó los protones y los electrones, ¿ok? Entonces, viene el NADP, acá justamente está, y le da electrones y protones al ácido 1,3-difosfoglicérico, ¿no? Entonces, esta molécula se está reduciendo. Por eso que el NADP sale oxidado nuevamente para ir a recoger nuevos electrones, pues, ¿no? Entonces, estamos en la etapa de reducción, ¿ya? Entonces, el ciclo de Calvin, que es esto, tiene 3 etapas: carboxilación, la reducción y la regeneración, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, el 1,3-difosfoglicérico, al reducirse, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, más conocido, como dice acá, lo voy a escribir acá también, PGAL. PGAL. ¿Ya? PGAL. ¿Ok? Fosfogliceraldehído. 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 Que es lo mismo, ¿ya? PGAL. ¿Ok? A ver, entró un CO2, se unió con la ribulosa. ¿Y cuántos PGAL se han producido hasta aquí? Acuérdate que aquí la molécula se rompió en dos, ¿no? Entonces debe haber 2 ácido 3-fosfoglicérico, debe haber 2 ácido 1,3-difosfoglicérico, por lo tanto también hay 2 PGAL, ¿sí o no? ¿Ok? Entra un CO2 y vamos a obtener 2 PGAL, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, si tú te acuerdas, solamente quiero que te acuerdes de lo siguiente. ¿El CO2 para qué servía? Para formar la glucosa, ¿no? C6H12 O6, ¿no? ¿Listo? Ahora yo te pregunto, balanceemos los carbonos. Solamente hay que balancear carbonos. ¿Ya? ¿Saben balancear, no? Acá entonces me dice que hay 6 carbonos. Si acá hay 6 carbonos, entonces aquí le pongo 6. ¿No? Le pongo 6. En otras palabras, para que se forme una molécula de glucosa, ¿cuántas moléculas de CO2 voy a necesitar? 6. Entonces, este ciclo, ¿cuántas veces se tiene que repetir? Este ciclo se tiene que repetir 6 veces. Este ciclo se tiene que repetir 6 veces. Por lo tanto, ¿cuántos gliceraldehídos en total se van a formar? Si entra un CO2, salen 2 PGAL. Si esto se repite 6 veces, entonces ¿cuántos PGAL? Ya. ¿Cuántos PGAL se van a formar? En total, 12. ¿No? Repito, un CO2 produce 2 PGAL, ¿no? Si esto se tiene que repetir 6 veces, entonces lo multiplicamos por 6, pues, ¿no? O sea, total, 12. 12 PGAL, ¿ok? De esos 12, 2 se salen del ciclo. No, pues vamos a poner encima del plato ya. Y O sea, de 10, encima del a ver, silencio. ese Y papel, 10, vamos a meterle todo el papel. ya, y 10 Ah, se quedan en el ciclo. ¿Estos 10 para qué me van a servir? Para restablecer, por eso se llama regeneración, para restablecer la ribulosa. ¿Ya? Y se repite el ciclo, pues. Pero de esos 10, 12 salieron. ¿Para qué me sirven esos 2? Estos 2
me va a servir para formar la glucosa. Conclusión entonces. La conclusión es, aquí está todo animado, la conclusión es que el ciclo de Calvin me sirve para fijar, para atrapar el CO2 y formar glucosa. ¿Ya? Para formar la glucosa, pues. Te pueden preguntar, ¿en qué fase de fotosíntesis se fabrica la glucosa? ¿Qué me respondes? En el ciclo de En el ciclo de Calvin, pues. ¿En qué fase de fotosíntesis se fija el CO2? ¿En qué fase de fotosíntesis se fija, se atrapa el CO2? ¿Dónde? ¿En qué fase de fotosíntesis se atrapa el CO2? en el ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, pues. Ahí está. ¿Ve? ¿Para qué sirve el CO2 en la fotosíntesis? ¿Para qué sirve el CO2 en la fotosíntesis? Para formar fabricar glucosa. la glucosa. Para formar, acá está, ¿ve? Para formar dos PGA se La salen del glucosa. ciclo para formar la glucosa. La glucosa. ¿No? ¿Ok? Para formar glucosa. ¿De dónde proviene el oxígeno que respiramos? El agua. Del agua, pues, ¿no? Del agua, ¿no? ¿Cuántas moléculas de CO2 se utilizan para fabricar una molécula de glucosa? ¿Cuántas moléculas de CO2 se utilizan para formar una molécula de glucosa? 6. En el balance lo hice. 6. 6, pues, ¿no? 6, ¿ok? ¿Cuáles son los productos finales de la fase fotoquímica? ¿Qué obtenemos al final de la fase fotoquímica o luminosa? NADPH y ATP. NADPH y ATP. ¿Ok? NADPH y ATP. ¿Quién es el donador de protones y electrones en la fotosíntesis? El agua. El agua, muy bien. ¿Ok? ¿Cómo se llama al conjunto de clorofilas que están en la membrana del tilacoide? ¿Cómo, profe? Co- ¿Puedo volver a...? ¿Cómo se llama al conjunto de clorofilas que están en la membrana del tilacoide? Conjunto de clorofilas, ¿qué era esto? Fotosistema, pues. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿Cómo se llama la etapa donde se sintetiza ATP? Fase de fotosíntesis. ¿Cómo se llamaba la fase de fotosíntesis donde se fabricaba el ATP? Fotofosforilación. Fotofosforilación. Muy bien, fotofosforilación. ¿Ya? ¿Quién activa a la ATPasa? El protón. Los Los protones. protones de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Ok? Listo, eso es lo que tienen que saber, chicos, de fotosíntesis. Solamente que aquí lo hemos hecho más detallado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, agradezco a Nicole, a Milagros, a Digna, ¿quién más está por acá? Iker también por aquí, Carla, Nicole, ya dije, Carla nuevamente por acá, Milagros, Nicole, Milagros está por acá, Milagros, ya. Y a los que están participando también por el micrófono, ¿no? Ya, muy bien, me gusta así que participen, así tiene que ser, chicos, así se aprende, ¿ya? Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Tienen su examen ahorita. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Se cuidan, chicos. Muchas gracias, Ya, profesor. Rolando. Cuídese. Listo. Listo, profesor Juan, nos vemos. Nos Agradecido. vemos. Chao. Listo, regresamos en unos minutos. Por favor, den su evaluación por clase. Solamente veo unos 22 constantes. Voy a dar un informe de eso.